obviamente está referido a lo que venimos viendo en los grupos pequeños, en los distintos encuentros que tenemos en la semana. Y esta semana estuvimos hablando cosas de reino, ¿verdad? Porque son nada más y nada menos que cosas de reino. Valores que realmente el reino o una persona de reino tiene que tener. Y como nosotros somos personas del reino de los cielos, incorporamos estos valores a nuestra vida. Y hablamos nada más y nada menos que de no juzgar a los demás, o de no levantar un juicio sobre una persona que sea no creyente o aún que sea un hermano en Cristo. Hablamos de que el valor del cristianismo es justamente otro, es no levantar un testimonio y aún hasta a veces falso contra otra persona. ¿Por qué decimos falso? Porque muchas veces el juzgar a una persona llega por oídos de otros, llega por lo que otros te cuentan, otros te dicen de esa persona. Y vos, en vez de comprobarlo realmente con la persona en la cual está puesta en tela de juicio, muchas veces simplemente crees lo que el otro dice de esa persona. Y tal vez esa persona lo está diciendo aún desde su perspectiva. Y por lo tanto, uno a veces, como es una perspectiva, no es una realidad, toma eso a veces como una realidad. Y dice, eso es así, vos viste. ¿Y cómo sabes eso? Porque me lo contó tal. Claro, el que te lo contó tal vez es de tu confianza, ¿no? Es de tu confianza. Entonces, como es de tu confianza, crees eso que te ha dicho desde su perspectiva. Por lo tanto, nosotros aprendimos que dentro de los valores del reino, esto no puede ser incorporado, o al revés, si ya está incorporado, tenemos que desecharlo. ¿Amén? En primer lugar, es tendencia criticar a otros. ¿Vieron? O sea, es una tendencia. ¿Por qué es tendencia criticar a otros? Nada más y nada menos que por nuestra naturaleza caída. Nosotros tenemos una naturaleza, la naturaleza vieja, dijimos, ¿no? Las cosas viejas pasaron, Dios hace todas nuevas. Pero cuando estamos allí en esa vieja naturaleza y ahora en la nueva, muchas veces todavía tenemos algunas cosas de esa vieja naturaleza. Y es tendencia de la vieja naturaleza criticar a otros. Es esa tendencia que tiene esa vieja naturaleza. ¿Por qué tiene esa tendencia a criticar a otros? Bueno, porque es producto del pecado original. El pecado original fue puesto en el corazón del hombre por Satanás. Y Satanás fue el primero que tomó rebelión en el cielo. Su orgullo, su soberbia de creerse mejor que los demás, llevó a pensar que también podía ser mejor que Dios. Y eso lo llevó a una rebelión. Y para que haya una rebelión en el cielo, tuvo que haber acompañantes. ¿Verdad? Porque él solo no fue ahí a enfrentar al Señor, sino que había ángeles que ya estaban de acuerdo con Satanás. Se habían puesto de acuerdo para enfrentar a Dios. Todos sabemos que esos ángeles, esos demonios, terminaron siendo expulsados del cielo. Y son ángeles caídos, lo que nosotros hoy conocemos como demonios, ¿sí? Que sirven y siguen sirviendo a Satanás. Pero cuando Satanás engaña al hombre, engaña a Adán, engaña a Eva, le traslada ese espíritu de rebelión. Por eso todos tenemos en la naturaleza caída
tenemos ese espíritu de rebelión. Y el espíritu de rebelión, como te decía, una de las características del espíritu de rebelión es criticar a otros. Yo me imagino, porque en la Biblia no está ese relato, está el relato justo ese, ¿no? De que cómo juntó a Satanás a los demonios caídos. Pero yo me imagino, dice que Satanás era hermoso, tenía muchos talentos que Dios le había dado, aún tenía un propósito principal que lo diferenciaba dentro de los demás ángeles, pero empezó a hablar allí seguramente con otros ángeles y a preguntar: ¿a vos te parece lo que está haciendo Dios? ¿Cómo puede ser? Mirá, podemos hacer algo distinto, ¿no? Y empezar a decir y a criticar a un Dios perfecto. ¿Amén? O sea, si uno critica a un líder, critica al pastor, bueno, no somos gente perfecta. Amén. Pero Satanás tuvo el coraje de criticar a un Dios perfecto. Así que imagínense cuando eso se lo traslada al hombre, el hombre ahí comienza esto por naturaleza también de criticar, de envidiar, de dividir, ¿sí? Todas estas cosas que son del diablo. ¿Se entiende, mi hermano? Dígame amén si entiende, amén. Bueno, muy bien. Vamos a poner algunos ejemplos bíblicos. El juzgar a los demás, dijimos entonces que es cosa del diablo. Amén. El juzgar a los demás es cosa del diablo. Job 1:6 dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. ¿Qué es Satanás? Acusador. ¿Se dan cuenta? El acusador es el que señala siempre con el dedo. ¿Sí? Es el que está siempre señalando a otro con el dedo. Por eso siempre dice que cuando uno señala con el dedo hay 3 más que pueden dispararte para vos. ¿Está bien? Ese es un dicho, un viejo dicho. Cuando uno señala así con el dedo, está acusando a alguien. Y eso es cosa del diablo. Acusar a otra persona es cosa del diablo, porque Satanás es el acusador. Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y tu autoridad de su Cristo. Su autoridad es su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Quién es ese acusador? Satanás. Nuevamente ahí está mostrando la esencia de Satanás, la esencia del diablo, el que acusa al otro. Y uno a veces se pone a pensar que muchas veces esas acusaciones pueden ser reales también, no solamente desde una perspectiva como hablamos recién. A veces pueden ser reales, pueden ser cosas ciertas, pero lo que está mal, que es esencia del diablo, es simplemente acusar a otros sin brindar una verdadera ayuda. Es esencia del diablo simplemente acusar y ejercer juicio sobre los demás. Satanás no se cansa de acusarnos, dice que de día y de noche está acusando. O sea, Satanás no tiene descanso, es su hobby preferido. El hobby preferido de Satanás, ¿cuál es? Acusar a los escogidos de Dios, acusar a los hijos. ¿Y por qué acusa a los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios supuestamente son los salvos. Son aquellos que están salvos. El resto ya están perdidos, ya están en sus manos. Por eso el hobby de Satanás es acusar a los hijos de Dios.
Y ahí vemos entonces que por eso un hijo de Dios, sabiendo estas cosas, sabiendo que Satanás va a acusarlo día y noche, debe mantener cuentas cortas y transparentes delante del Señor. Porque como te decía recién, nadie es perfecto. Ni vos, ni yo, nadie somos perfectos. Solamente Dios es perfecto. Y seguramente tenemos errores y tenemos cosas que cambiar todavía. ¿Amén? Seguramente. Y cuando uno sabe que metió la pata, que se equivocó, que tal vez hay algo malo en su corazón, entonces ahí es cuando uno debe confesar a Dios eso. Y decirle al Señor, Señor, yo sé que vos lo sabés. Yo sé que vos lo sabés todo, conocés todo mi corazón, conocés mis intenciones, conocés todo mi movimiento. Lo que nadie conoce, vos sí lo sabés y lo conocés. Pero por más que Dios lo conozca, necesitamos decírselo, contárselo. Porque esto se trata de una relación. ¿Vieron como cuando alguien está mirando concentrado, sobre todo los varones o algún aficionado al fútbol, estás concentradísimo mirando el partido, ¿no? Y viene alguien y te empieza a hablar, y te habla y te cuenta, porque te quiero contar lo que pasó en el día. Bueno, no es momento para alguien que está concentrado viendo el fútbol, no es el momento justo para contarle algo. Porque el que está concentrado en eso va a estar, y de repente esa persona te va a decir, ¿qué te dije? ¿No les pasó? Díganme que no me pasó a mí solo. ¿No? Le va a decir, ¿qué te dije? Y entonces ahí quedas, no sé, ¿me estabas hablando de tu mamá? Entonces, necesitamos tener una relación con Dios. No podemos dejar simplemente que el Señor lo sabe todo. Bueno, Dios ya lo sabe, Dios ya sabe todo. No, necesitamos tener una relación con Él y contarle aún estas cosas, las cosas que por ahí nosotros sabemos que están mal, y decirle, Señor, realmente sé que están mal, necesito de tu ayuda, necesito del Espíritu Santo, me arrepiento de estas cosas, Señor, ayúdame a mantenerme firme para que no vuelva a repetir esto, tenés que transformar mi carácter, Señor, a cero. Y eso es una relación, cuando uno habla con Dios estas cosas. Y por eso entonces cuando uno es transparente y habla con Dios con transparencia, entonces ahí el diablo ya no tiene de qué acusarte. Porque ¿de qué te va a acusar delante de Dios si ya está, vos ya lo arreglaste con papá? ¿Amén? Vos ya lo arreglaste con Dios el tema. Vos ya lo arreglaste con el Señor. Y el Señor es más, el Señor te cubre por su gracia. Entonces ahí es cuando el acusador no tiene nada que hacer. Ahora, cuando uno no está con esa relación con Dios, entonces ahí sí Satanás aprovecha para acusar. No es que Dios no lo sepa, porque Dios lo sigue sabiendo, pero esa situación no está transparente con Dios. No está siendo transparente con Dios. Entonces Satanás lo sabe y empieza a acusar. Miren, si ustedes leen todo el capítulo de Job, ahí el Job 1, van a ver que ahí hay una situación tremenda donde el Señor le dice, Jehová, ¿no? le dice a Satanás, viniste de andar rondando la tierra, ¿sí? Porque Satanás no es omnisciente ni omnipresente como lo es Dios. Dios sí es omnisciente y omnipresente, en todos lados está y todo lo sabe. Pero Satanás no, Satanás tiene que recorrer la tierra y tiene todos sus huestes ahí delegados para estar en contacto con todo. Tiene una red, sí, para estar en contacto con todo. Otra que WhatsApp. Tiene toda una red para estar ahí, conectado con todas las cosas que suceden en el mundo. Pero entonces Dios le dice, habrás visto a mi siervo Job. Lo habrás visto, ¿no? ¿Y qué le dice Satanás? ¿Qué le contesta al Señor? Le contesta, sí, a ese que yo no puedo tocar. A ese yo no lo puedo tocar. Ese vos lo tenés guardado, tenés tus bienes guardados, tenés a sus hijos guardados. A ver, dejalo que un
cachito sin tu cuidado a ver qué hace. A ver si sigue ofrendándote y alabándote como lo hace habitualmente. Y ahí todos sabemos el libro de Job que Satanás toma el control de esa situación con un permiso de Dios. Pero Dios le es claro a Satanás. Le dice, toca todo lo que quieras, pero a él no lo tocas. Porque el propósito de Dios iba mucho más allá de lo que Job podía perder. Mucho más allá. Dios tenía propósitos eternos con Job. Y por lo tanto iba a ir mucho más allá y conocía el corazón de Job. Job en toda la prueba no lo negó. Amén. Entonces, cuando uno es transparente, tiene una relación transparente con Dios, también eso se nota. Esa transparencia que uno tiene con Dios también se nota y uno vive acorde a esa transparencia. Por eso no entra en esas críticas o en esos chismes de otras personas. Porque sabe que eso no es esencia de Dios, sino que es esencia de Satanás. 2. Es mejor cubrir que destapar. Génesis 18, 20, 23. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día, Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a todos sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ellas cubrieron a su padre. Para no verlo desnudo, se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Hay un dicho que nace de este texto que es hacer la vista gorda, ¿sí? O sea, dejar de mirar las cosas o la desnudez de otros. ¿Amén? Quiero que quede claro que aquí no debe haber una complicidad, ¿sí? Esto no es ser cómplices del pecado del otro. Noé se la mandó. Todos sabemos que Noé se la mandó. Plantó una viña, dijo, vamos a ver la fruta, uy, qué lindo, mirá, esta es Malbec. ¿No es la Malbec? Está muy bueno. ¿Sí? Esta es un Cabernet. Viene el Cabernet. Y entonces dijo, vamos a probar el Malbec, después vamos a probar el Cabernet. Y así empezó probando y terminó, como dice la Biblia, terminó borracho. Ahora, fíjense el detalle. Uno les decía, no se trata de ser cómplice, pero sí se trata de no andar ventilando tal vez la deshonra o las cosas que los demás hacen. Noé, como te decía, se equivocó, pero vino Cam y la actitud de Cam era ventilar lo que su padre había hecho. Dice literalmente que salió a contárselo a todos sus hermanos. Tenía la oportunidad de ayudar a su padre que estaba tirado, borracho y desnudo. Pero sin embargo, la actitud de Cam fue diferente. Ahora se lo voy a contar a todo el mundo. Y salió a contárselo a todo la deshonra de lo que había hecho su papá. En cambio, los otros dos hermanos, la actitud de los otros dos hermanos, fíjense cuál fue. Sem y Jafet tomaron una capa, cubrieron a su papá, la desnudez de su papá, y es más, una vez ya cubierto, vamos a dejarlo que el viejo se despierte solo, se le va a pasar la borrachera, ya se va a despertar, pero bueno, dejémoslo ahí bien tapadito, que nadie más lo vea, ¿sí? Cubrámoslo. Lo cubrieron. Presten atención a esto, lo cubrieron, no lo encubrieron.
Es una línea muy finita, la de ser cómplices con la de ayudar a aquel que se ha equivocado. ¿Amén? Entonces yo puedo tomar esta actitud, la actitud que tuvo allí Cam, de, ver la situación y salir a contárselo a todo el mundo. ¿Viste lo que hizo tal? ¿Viste lo que pasó con tal? ¿Viste lo que el otro contestó? ¿Viste lo que hizo tal persona? Puedo tener esa actitud o puedo tener la actitud de cubrirlo en oración. ¿Cuántos dicen amén? Y decir, yo voy a orar por esta situación y por esta persona. Y yo no voy a salir a ventilar el pecado o lo que la otra persona le ha pasado, o ha hecho, o se ha equivocado. Yo lo voy a cubrir en oración. Amén. Hay situaciones que uno tiene que contar una situación porque nadie más se ha enterado, obviamente, pero yo te animo a que vayas a las personas correctas a contárselo. Porque si no, si vos empezás a contárselo a todo el mundo, ese es el error. Y ahí está donde se produce esto malo del corazón, de hacer chimento de lo que el otro le ha pasado. Contarlo tal vez a la persona correcta, a un líder, al pastor, hablar con él. Vi esta situación, pastor. Pero sobre todas las cosas, la actitud correcta es cubrir en oración. ¿Amén? Cubrir en oración esa situación. Cubrirla. Te animo también a que si vos tenés un tema propio, personal, que tampoco se lo andes contando a todo el mundo. Porque esa también es otra de las formas de trasladar chismento, de trasladar chisme. Sino que abrí tu corazón porque lo necesitas hablar con alguien, pero también, nuevamente, hacelo con las personas correctas. ¿Amén? ¿Cuántos entendieron esto? ¿Amén? Gloria a Dios. Tercero, con la misma medida. Mateo 7:2, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esto de juzgar a los demás es peligroso. Amén, es peligroso. Porque cuando lo vemos aquí a la luz de la palabra, vemos que moralmente uno tiene que estar también preparado si va a quitar la paja del ojo ajeno. ¿Qué dice la Biblia? Que primero debe quitar la viga o la rama, dice algunas versiones para que podamos entenderlo mejor. Yo estoy mirando la paja del ojo ajeno, o sea, un pequeño, ¿sí? Pero yo en mi ojo, si no quité la rama de mi ojo, entonces estaré juzgando cuando yo realmente, moralmente, no puedo hacerlo. Y sepamos que si emitimos juicio contra alguien, debo estar moralmente bien parado. ¿Amén? Debo estar moralmente bien parado. ¿Por qué? Porque con esa misma medida se te va a juzgar. Y no lo va a hacer otra persona. Lo va a hacer el Señor. ¿Amén? O sea, con esa misma medida te va a juzgar y lo va a hacer el Señor. Ahora, para que tengamos algunos ejemplos de esto rápidamente, nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos redimidos, cuántos pecadores redimidos por la sangre de Cristo hay en este lugar? Amén. Todos somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Juzgar a otros es olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Porque juzgar a otro es fácil. Cuando por ahí ya tu vida es restaurada, cuando ya tu vida ha pasado ciertas cosas que son del pasado,
Pero juzgar a otros es olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, porque siempre vamos a tener la condición de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Y esa es una condición de todos. Nos iguala a todos el Señor. Al que hace 40 años que está en el camino del Señor aprendiendo. Amén. Y vamos a seguir aprendiendo. Como hace el que está hace 2 meses en el camino del Señor y tiene muchas cosas por aprender. Pero el Señor nos pone a todos iguales. Somos todos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y el juzgar a otros es olvidarnos de eso. Olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Un ejemplo. Por ejemplo, si voy a juzgar la corrupción de este gobierno, que es la corrupción del mundo, el que no conoce a Cristo. ¿Sí? Vamos a juzgar a este gobierno, vamos a juzgar a la persona que no conoce al Señor. Déjame decirte que esa persona ya está en juicio. Porque justamente no conoce al Señor. Y por lo tanto ya está siendo condenada. Por lo tanto, ¿qué más podemos juzgar de esa persona? Si ya está juzgada, ya está perdida por no conocer al Señor. Ahora, cuando yo juzgo ese tipo de situaciones, vamos a suponer que juzgo al gobierno por cómo lleva las finanzas o la economía de este país, moralmente, presta atención mi hermano, moralmente, mis finanzas tienen que ser transparentes. ¿Cuántos escuchamos eso? ¿Amén? Desde ya, mis finanzas deben ser transparentes. Porque juzgar lo que otro hace es fácil, pero después si yo no hago lo mismo. Por ejemplo, si juzgamos al gobierno, la economía y cómo llevan esta situación y todo lo que ya sabemos, pero yo no pago mis impuestos, le estoy diciendo al Señor, al César, lo que es del César. ¿Verdad que no? Porque no estoy pagando mis impuestos. Entonces me pongo a juzgar a este gobierno, pero yo realmente tampoco estoy pagando mis impuestos. Soy un evasor de impuestos. Alguna vez alguien me dijo, cuando nos ordenamos en finanzas, alguna persona o algo así, que la estamos ordenando económicamente, alguien me dijo, pero yo no puedo pagar los impuestos, pastor, no, son muy caros, no me va a dejar avanzar en lo comercial. Y entonces yo le dije, pero ¿probaste alguna vez si eso no va a bendecir tu negocio mucho más? Bueno, pero no se puede, no puedo comerciar de esa manera porque la mayoría de mis proveedores trabajan en negro. ¿Probaste buscar algún proveedor que te facture? No. Claro, porque es una situación cómoda. Estás en el sistema de corrupción. Amén. Entonces, ¿cómo voy a criticar al gobierno libremente? Porque después lo hacemos libremente. Criticamos al gobierno y todo lo que está haciendo y todo. Cuando yo mismo, en mis finanzas, no soy transparente. ¿Sabés quién te va a medir en tus finanzas? El Señor. Amén. O sea, es el Señor el que te va a medir, va a poner esa vara en tus finanzas. Bien, para concluir este mensaje, lo último que quería hablarte es que Jesús vino a salvar y no a juzgar. Jesús vino a salvar y no a juzgar. Juan 12:47. El que escucha mis palabras y no las obedece, no soy yo el que le va a juzgar, pues yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Amén. Por eso, mi hermano, los valores del reino
tenemos que saber de que la iglesia de Jesucristo no está para juzgar. ¿Está para qué? ¿Para qué? Para salvar al mundo. El mundo ya está siendo juzgado porque no conoce al Señor, o porque rechaza al Señor, o porque no acepta la palabra de Dios. ¿Ok? No está aceptando la palabra de Dios el mundo, por lo tanto ya está siendo condenado. Y la función de la iglesia, lo que Jesús nos delega a la iglesia, es salvar. Entonces tomamos estas palabras de Jesús y decimos: yo no vine a juzgar este mundo, sino a salvar este mundo. Esos somos vos y yo, la iglesia de Jesucristo, que venimos a salvar este mundo. ¿Cómo? Predicando a Cristo. Como hablábamos los hombres el viernes, con un mensaje de poder, con un mensaje de carisma, un mensaje poderoso que puede transformar la vida del más corrupto de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Pero si yo simplemente lo critico, lo juzgo y no hago nada para predicarle el evangelio una y otra vez, aún aunque lo rechace una y otra vez, aún aunque rechacen la palabra de Dios, pero yo me muevo en pos de salvación y no de juzgamiento, entonces es ahí donde Dios empieza a obrar, cuando yo empiezo a predicar salvación, 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 salvación. Y el corrupto más corrupto se puede convertir. ¿Cuánto lo creen? Lo vemos en su palabra. ¿Cuándo lo vemos en su palabra? Con la conversión de Saqueo. ¿Qué era el petizo? ¿Sabían, no? Que era petizo. 1,50 m, 1,55 m, Saqueo. ¿Sí? Pero era un recaudador de impuestos que metía la lata en la recaudación y aún apretaba a los que recaudaban impuestos, sus propios hermanos judíos, los apretaba, y si ellos no podían pagar, les cobraba intereses, que ese interés no lo pedía el gobierno, no lo pedía el César, lo pedía Saqueo. Pero cuando se encontró con Cristo, se encontró con la salvación de su vida. Y cuando se encontró con la salvación de su vida fue transformada. Y pasó un milagro tremendo. Un tipo corrupto como Saqueo transformó su vida y se atrevió a decir que iba a devolver todo lo que había robado. ¡Wow! Y tenía fortuna el muchacho, Y aún si le venían a pedir a golpear la puerta, imagínense, ¿no? Si le venían a golpear la puerta, le dijo: le voy a dar el doble, voy a cuadriplicar lo que me vengan a pedir. Imagínense cuando lo que cobró los impuestos durante años, con intereses y todo, habrán dicho: vamos a golpear la puerta, ¿saqué? Pero fíjense cómo un corazón transformado produce esas cosas. ¿Por medio de qué? Por medio del mensaje de salvación. Mi hermano, no pierda más tiempo criticando lo que el mundo ya sabemos que es. Si el mundo sin Cristo ya está en perdición, ya está siendo juzgado. Si no, cambiemos y transformemos ese mensaje en un mensaje de salvación, en un mensaje de poder cambiar, en un mensaje de decir: conoces a Cristo, Cristo te salva, Cristo te sana, Cristo te restaura, Cristo te ayuda. Sea un puente de bendición a este mundo, iglesia, porque eso es lo que Dios quiere que seamos, un puente de bendición. Y te vas a encontrar con actos de corrupción o actos
realmente que son del diablo cuando sales de acá a la vuelta de la esquina. Te vas a encontrar con eso. Pero tu actitud tiene que ser la actitud de iglesia, la actitud de Cristo, la actitud de salvar, ayudar, la actitud de cubrir en oración. Amén. La actitud de ser ese puente de restauración que Cristo quiere que sea su iglesia. Amén, iglesia.